En esta oportunidad presentaremos el final de la era Edo. A las crisis ya mencionadas debidas al estancamiento sufrido durante el siglo XVIII, las condiciones naturales perjudicarán mucho más la situación de la población en general, sumado a las crisis que se genera por la resistencia a los cambios que tenía la estructura social, económica y política del sistema Bakujan. Vamos a ver en qué sentido estas transformaciones van a llevar a un callejón sin salida al sistema Bakujan. En este gráfico tenemos los 4 shogun que corresponden a este periodo final de comienzos del siglo XIX. Ellos van a ser protagonistas de la llegada del Comodoro Perry fundamentalmente y el fin de la resistencia y del sistema de Sakoku. Vamos a ver en detalles cómo fue desarrollándose todo este proceso. Esta primera mitad del siglo XIX se va a caracterizar por el ciclo de catástrofes naturales que dio lugar a malas cosechas por temporadas de sequía, bajas temperaturas, a lo que además se sumaron pestes y epidemias y trajo terribles hambrunas. Y esta situación se refleja en el sentido de que entre 1830 y 1844 se van a producir 445 sublevaciones campesinas. Ante esta situación, en primer lugar, el shogunato va a imponer medidas de represión, pero luego va a verse obligado a desarrollar reformas. Este nuevo paquete de reformas que se aplica desde 1841, impulsadas por el consejero Mizuno Tadakuni, van a seguir los mismos parámetros que las que habíamos visto en el siglo XVIII, imponiendo o destacando el tema de la frugalidad, la baja de los gastos, la reducción de consumo y de gasto público, el cancelar las deudas de los distintos daimios y medidas para el control de precios. También en estas circunstancias de descontento e inquietud popular, se produce la aparición también de escuelas de pensamiento y religiosas nuevas, a las que ya existían, que podemos mencionar como características del periodo Edo, del shogunato de Tokugawa en particular, es el confucianismo, que sigue siendo la base ideológica de la organización social y política. En menor grado, por supuesto, los estudios holandeses que aportan el conocimiento e información desde Occidente. Y aquí surgen en estos momentos escuelas de carácter nacional, porque comienza a verse como uno de los motivos de la crisis que vivía la sociedad japonesa de esos momentos, un apartamiento de las bases tradicionales, y por eso surgen dos escuelas como la escuela nativista o Kokugaku, representada fundamentalmente por Motoori Norinaga, que va a recuperar los clásicos japoneses como el Kojiki. Va a hacer una nueva relectura y análisis de estos textos básicos de la historia japonesa en busca de una solución frente a la crisis económica y moral que se vivía en estos tiempos. Junto a esta también, como parte de la casa de Tokugawa, la escuela de Mito, que era una de sus ramas principales, que va a desarrollar también estudios de la historia japonesa y que tienen que ver con lo que va a llamarse luego estudios nacionales, ¿sí? Es interesante destacar en el caso japonés esta diversificación de líneas de pensamiento, ¿sí? Mientras en China la línea principal entre momentos de crisis era una búsqueda de retorno hacia las raíces confucianas tradicionales, culpando de las crisis el alejamiento de la ortodoxia,
En el caso japonés vamos a ver un florecimiento de la heterodoxia de algún momento, ¿no? Por la aparición de estas escuelas. Y a esto se va a agregar, perdón, movimientos religiosos como el caso de Tenrikyo, que es una iglesia que va a tener elementos de carácter budista, pero va a ser una religión con elementos shintoístas, ¿no? Nativos tradicionales muy fuertes también. Tenrikyo, o traducido sería la Iglesia de la Verdad Celestial, fue fundada por una mujer, Nakayama Miki, proveniente de una familia acomodada de la zona de Kansai, ¿no? Que va a desarrollar esta corriente religiosa en función de darle expectativas o un camino de salvación frente a estas crisis y hambrunas que vivía la sociedad. Esta primera mitad del siglo XIX va a ser coronada con la llegada de una flotilla estadounidense al mando del comodoro Matthew Perry en 1853. En un primer momento, él dejará una petición firmada por el presidente de los Estados Unidos para la apertura de los puertos japoneses y va a comprometerse a regresar 6 meses después para escuchar la respuesta. Esta situación de amenaza por parte de los Estados Unidos, llegando a los propios eh, puertas de Edo, va a alarmar al shogunato y que finalmente va a decidir eh, aceptar la apertura, eh, solicitando la no firma todavía de tratado comercial, de aspecto comercial, que va a ser aceptado por los Estados Unidos y bueno, se firma finalmente entonces en 1854 el Tratado de Kanagawa, que luego también en forma similar se firmarán con Rusia y Holanda. La inclusión de un tratado de amistad, comercio y navegación finalmente se va a dar en 1858. Son los tratados llamados ANSEI, en los años en que se firman, incluyen entonces el aspecto de comercio, como mencionáramos, y van a ser firmados no solo por los Estados Unidos, sino por Rusia, Francia, los Países Bajos e Inglaterra. Estos son conocidos en la historia como tratados desiguales, porque incluyen tarifas aduaneras favorables para los extranjeros y la cláusula de extraterritorialidad. Estos tratados en un primer momento no son reconocidos por el emperador, son firmados sin su autorización, por lo cual esto agrava o acrecienta la inestabilidad del gobierno shogunal, porque además, frente a esta situación, ya había escuchado las opiniones de los distintos daimios, va a solicitar y va a tener en cuenta esta opinión cuando hasta ese momento las decisiones tomadas por el shogunato eran firmes e impuestas por la fuerza incluso sobre el resto del territorio. Por primera vez se consulta a los distintos daimios y esto marca la debilidad del shogunato. Estos signos de debilidad van a ser acompañados por las reacciones de samurái de distintos daimios frente a la debilidad mostrada por Edo y por la casa Tokugawa ante los extranjeros. Y así, después de la firma de los tratados Ansei, vamos a ver que en 1859 van a iniciarse una cadena de atentados contra extranjeros y también contra aquellos funcionarios considerados responsables de la firma de estos tratados, como el caso de Inosuke. Eh, esta situación, bueno, va a ir agravándose a medida que transcurren los años, y vamos a ver que finalmente en 1862, bueno, vamos a ver una serie de intentos también por parte de estos
samurái eh, que se autodenominan shishi, hombres de espíritu, que tienen como blanco el derrocamiento del shogunato de Tokugawa. Uno de estos incidentes se produce en 1862 cuando un grupo de extranjeros británicos eh, tienen un encuentro con una comitiva de Satsuma, de la clan Shimazu. Uno de los británicos mueren, otros son heridos, y esto genera la reacción por parte del gobierno británico y el retiro del líder de la casa Shimazu a su daimyo en espera de las represalias británicas. Esto se va a producir en 1863. El shogunato Tokugawa va a pedir disculpas frente al gobierno británico y va a aceptar el pago de una indemnización. Además, se le va a imponer al daimyo de Satsuma también el reclamo por la entrega del que era considerado responsable de ese asesinato y el pago de una compensación económica de la cual se va a hacer cargo el propio shogunato. Este va a ser marcar el primer incidente que va a dar lugar a la represalia por parte de una flota británica que va a bombardear incluso Satsuma, ¿no? Va a ser, la ciudad va a ser bombardeada, y si bien las fuerzas costeras van a conseguir repeler a las tropas británicas, pero bueno, como consecuencia o después de haber sufrido un gran daño, y que hace ver a Satsuma la potencia que tenían las fuerzas británicas. Tras lo sucedido con Satsuma, todos comenzaron a prepararse para rechazar los tratados y expulsar a los bárbaros. Especialmente Choshu, cuyos samurái atacaron un navío de los Estados Unidos en el estrecho de Shimonoseki. Esto sucede en junio de 1862, y a los primeros días de julio, baterías situadas en la misma costa abrieron fuego contra barcos franceses y holandeses, ocasionando daños y bajas. A fines de ese mes quedaron cerrados los pasos entre Yokohama y Shanghái a los navíos extranjeros. Entonces, los extranjeros se unirán en coalición para la apertura del estrecho de Shimonoseki, encabezados por Gran Bretaña, y someter de este modo a Choshu. El regreso de Londres de dos samuráis de Choshu que estaban estudiando y conociendo sobre Occidente, estos se ofrecieron a mediar, pero al final no tuvieron efecto sus acciones. Estos eran Ito Hirobume y Nobuo Kaoru. El 5 de septiembre de 1864, una flotilla de 17 navíos, 9 ingleses, 3 franceses, 4 holandeses y un norteamericano, bombardearon las baterías apostadas en los estrechos, y el triunfo de los aliados fue rotundo. Lo que sucedió en Kagoshima en agosto de 1863 y Shimonoseki en septiembre de 1864 convenció a los samuráis de que para la defensa del país hacía falta mucho más que ataques alocados a extranjeros. Y así surgieron nuevos líderes interpretando el eslogan "País rico a través del comercio y no la agricultura, ejército fuerte, barcos, cañones y organización militar de estilo occidental". También se convencieron de que el protagonismo no lo tendría el ejército, en un primer momento las armas, sino la burocracia. Una vez sucedido la derrota de Choshu y el convencimiento de Satsuma de que ir contra los bárbaros no tenía ningún sentido, eh, sí lo tenía el tema del Bakufu, el derrocar a un gobierno que se había mostrado totalmente ineficaz ante el peligro exterior.
Pero aquí también se van a dividir las fuerzas. Los partidarios, miembros de la casa de Tokugawa Hitotsubashi, van a aceptar la renuncia del shogun, pero a cambio de que se integrara una nueva asamblea de gobierno y que fuera parte de ella. Pero Satsuma y Choshu, tras coincidir en estas experiencias nefastas en su enfrentamiento con las fuerzas occidentales, van a finalmente consolidar su alianza contra el Bakufu en 1866. Inicialmente, como vimos tras los incidentes, Satsuma había apoyado al Bakufu contra Choshu y todos aquellos que exigieran expulsar a los bárbaros al ver lo inútil de este tipo de acciones. De- pero el derrocar al Bakufu y el nombrar a la autoridad imperial como nuevo cabeza del Estado iba a generar también una ruptura irreconciliable con estas dos posiciones. Y en ese sentido fue importante la mediación de daimios menores, entre ellos Tosa, Echizen y Oari. Echizen y Oari partidarios del Bakufu. Y ellos logran convencer a Yoshinobu, al shogun Yoshinobu, que dimita en noviembre del 67. ¿No? Pero van a seguir, Satsuma y Choshu van a seguir en la postura de no aceptar que Yoshinobu integre y menos que dirija la nueva asamblea. Entonces van a llevar adelante una medida militar, van a tomar las puertas del Palacio Imperial el 3 de enero de 1868, van a despojar del poder al shogunato, a Yoshinobu, y nombrar como cabeza del Estado japonés al emperador Mitsuhito. La destitución del shogun Yoshinobu no va a dar fin al enfrentamiento. Yoshinobu se va a retirar a Osaka y las fuerzas que lo apoyan se van a enfrentar con las fuerzas de Satsuma y Choshu en la batalla de Toba Fushimi en proximidades de Osaka. Yoshinobu va a huir a Edo. Las fuerzas imperiales entonces, que está constituida fundamentalmente por las fuerzas de Satsuma y Choshu, en su marcha hacia Edo van a obtener el apoyo de los distintos daimios por los territorios por los cuales van atravesando, se van a ir sumando a las fuerzas. Más que una marcha militar, se trató de una especie de desfile y al llegar a Edo, Yoshinobu finalmente decide deponer sus armas sin llegar a un enfrentamiento militar. Frente a la amenaza externa era más importante preservar la integridad de las fuerzas japonesas. ¿No? No obstante, los partidarios del shogunato van a resistir 6 meses encabezados por la casa Matsudaira de Aizu, quien finalmente se va a rendir en Wakamatsu 6 meses después, y los que siguieron resistiendo por mar se dirigieron a Hokkaido y van a finalmente deponer sus armas en junio de 1869. Así, en junio de 1869, bueno, finaliza la última resistencia, pero ya entonces en enero del 68 se puso fin al shogunato de Tokugawa y al fin de la era Edo y el comienzo de las reformas que van a dar lugar al Estado moderno japonés, algunas cuyas medidas ya habían sido vislumbradas por líderes como el caso de Sakamoto Ryoma, del feudo del daimyo de Tosa, unos años antes.